Saludos, estudiantes y socios de aprendizaje. Vamos a ver la evaluación extraordinaria de primero. Aquí van a colocar sus nombres y apellido completo, curso, fecha de entrega de su evaluación. Entonces aquí vamos a ver, dice, responde a las siguientes preguntas que se te presentan a continuación. ¿Qué es un plano arquitectónico y cuáles son sus partes? Dibuja un plano en planta y un plano en perspectiva. ¿Qué son rectas paralelas y rectas secantes? ¿Dónde podemos visualizar las rectas paralelas y las rectas secantes? ¿Cuáles instrumentos podemos utilizar para trazar rectas paralelas y rectas secantes? Seguimos. Dice aquí entonces definir y dar ejemplo de ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes, ángulos alternos internos entre paralelas, ángulos alternos externos entre paralelas, ángulos conjugados internos entre paralelas y ángulos conjugados externos entre paralelas. ¿Qué es un paralelogramo y dónde podemos visualizarlo a nuestro alrededor? Dibuja 5 paralelogramos de diferentes formas y tamaños. ¿Cómo se diferencian las rectas paralelas de las rectas perpendiculares? Dar ejemplo. ¿Qué son los ángulos complementarios y suplementarios? Dar ejemplo. Vamos a ver ahora lo que es el punto número 2. Dice aquí, dada la siguiente figura de forma literal o con letras, o sea que está con letras, vamos a determinar las medidas de los ángulos que nos piden a continuación. Figura 1, figura 2. Porque aquí le van a preguntar, en el caso, el ángulo D de la figura 2 mide 110 grados. ¿Cuánto mide el ángulo E? Si esto mide ahí figura 2 y me dice el ángulo D, me están hablando aquí de este ángulo D. Para ver cuánto entonces mide ese ángulo E de ahí. Vamos a ver la explicación entonces en esta parte de aquí para que ustedes vean cómo nosotros podemos realizar ese ejercicio. Miren aquí, esa es la figura que tenemos. Aquí tenemos los ángulos como lo mencioné, puestos por el vértice, correspondiente, interno, entre paralelas y sucesivamente. Vamos a ver la interpretación de cada uno de ellos. En el apartado A, un ángulo opuesto por el vértice, mírenlo ahí, opuesto por el vértice significa que están esa A con esa C cuando se pone una línea horizontal y esa tangente que pasa por esa sola línea. Si pasa por la 2 se llama secante. Pero como pasa por esa línea, hay un ejemplo ahí, vean, dividiendo esa línea que ustedes ven ahí, mírenla ahí, horizontal, con esta línea aquí. Entonces, ¿cuáles son opuestos por el vértice ahí? Bueno, opuesto por el vértice sería entonces A y C. Mírenlo ahí. A y C son opuestos por el vértice. Vale, vamos a ponerlo aquí para que no se me confundan. Opuesto por el vértice, ¿verdad? Bien. A y C. Seguimos. ¿Cuáles más son opuestos por el vértice? Si vemos. B con D, mírenlo ahí, vea que están opuestos por el vértice. B y D. ¿Cuáles más son opuestos por el vértice? Vamos aquí debajo. Esa E con esa G. E con G. E y G. ¿Y cuáles más hay opuestos por el vértice? Esa F con esa H, mírenlo ahí. ¿Lo ven? F con H. F y H. Y ahí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver ahora los ángulos correspondientes que existen en esa figura, ¿verdad? Bien, los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes los vamos a tomar en cuenta donde desde aquí A, volando a D, entramos en C, en E, perdón. Si yo vuelvo a D, me queda ahí E. Mírenlo ahí. Si yo estoy en A y vuelvo a D, me queda E. Entonces, A y E, ¿verdad? Son correspondientes. Cuando yo le hablo opuesto por el vértice y le hablo a usted de correspondiente, significa que los ángulos son iguales. O sea que son lo mismo, la misma medida tienen.
Vamos a ver aquí entonces. D, si tengo a D y vuelvo a E, me queda H. Entonces D y H. Seguimos. Entonces, de este lado, si tengo a B y vuelvo a C, me queda F. B y F. ¿Verdad? Seguimos. Entonces, si tengo a C y vuelvo a F, me queda G. C y G. Quiere decir que todos esos ángulos son iguales. Cuando yo vea A, va a ser lo mismo que E. Cuando yo tenga D, va a ser lo mismo que H. Bien, seguimos. Ahora vamos con los ángulos alternos internos entre paralelas. Alternos internos entre paralelas. ¿Qué me dice alterno? Alternado por esa línea. Interno porque están dentro de la paralela, de esa línea y de esa línea. Vuelvo y repito. Interno es porque están dentro de la línea, de las dos líneas horizontales. Y alterno por esa línea que está ahí, míralo ahí. Entonces, ¿cuáles son alternos internos entre paralelas? Si tengo esa D y paso de aquel lado, igual que ese ángulo, viene siendo F. Míralo ahí, está alternado y pasa la línea y está adentro, míralo ahí. Y la abertura, míralo ahí, es la misma, si usted se da cuenta. O sea que esta abertura es más pequeña. Entonces digo ahí, D y F son alternos internos entre paralelas. Y el otro interno alterno sería entonces C con E. Mírela ahí, la abertura, que son pequeñas las dos. Entonces C y E. Ahora vamos a ver alternos externos entre paralelas. Míralo ahí, alternos externos entre paralelas. Ven, vamos a tener aquí esta parte. Y ahí decimos cuáles. Ahora me dice cuáles son alternos. Alternos, recuerden que por la línea, ¿verdad? Y externos porque están fuera de eso, de aquí adentro, vea, de ahí, fuera de ahí, vea, de ahí dentro. ¿Ven? Donde yo estoy subrayando, fuera de ahí, o sea que están fuera. ¿Quiénes son alternos externos? A con G. Dese cuenta que tienen la misma abertura. Abertura es, usted coge esa línea y coge la otra, vea. Usted viene aquí en G. Coge esa línea y coge la otra. ¿Te ves que tiene la misma abertura? Que no lo puedo comparar con H, que es más grande. Entonces, A con G. Entonces digo A y G. ¿Cuál otro es así? Entonces, ¿con quién comparo a B? Que está afuera, ¿verdad? Ahí, que esa abertura es grande. Con esa H que se ve ahí. Entonces digo B y H. Ven, seguimos entonces. Ya esos son los ángulos que ustedes pueden comparar y que son ángulos iguales. Iguales. ¿Verdad? Cuando usted tenga uno, ya usted sabe que el otro va a ser igual. Para eso es esa referencia. Simplemente. Bien, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora lo que son ángulos conjugados. ¿A qué se refiere con ángulos conjugados? Miren. Ya estos no son iguales los conjugados. Los conjugados lo que me queda dejar dicho es que la suma de ellos me da 180 grados. Un ejemplo me dice aquí. Ángulos internos entre paralelas. Ángulos internos entre paralelas. Ven. Vamos a ver entonces cuáles son los internos. O sea, conjugados internos entre paralelas. Míralo aquí. Si son internos, recuerde que están dentro de las dos líneas horizontales. Véala ahí. De esas dos líneas horizontales. O sea que están aquí. D, C, E, F. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los ángulos que podemos decir que son conjugados internos entre paralelas? Si yo trazo un ángulo desde aquí, desde esa línea, mírala ahí, y la trazo hasta aquí, o sea, desde D hasta E, así, como un ángulo, esa línea me quiere dejar dicho ahí que hay 180 grados. ¿Lo ahí? ¿Lo ven ahí? Entonces, a eso es lo que se le llama conjugado. Entonces, D y E, lo voy a poner ahí, es igual a 180 grados, para que no se me confunda. Se lo voy a poner ahí. ¿Lo ven ahí? Bien. Entonces, es bueno que aquí yo le pusiera mejor iguales, para que ustedes sepan que son iguales. Ahí, voy a poner para que ustedes observen. Cada vez que ustedes vean en esa parte, entonces son iguales.
Míralo ahí. Iguales, 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 ¿verdad? Son iguales. Ponerlo aquí. Iguales. Ya, ahí esos son iguales. Y aquí, entonces, la suma de los dos me dará entonces 180. ¿Lo ven? Vamos a ver ahora otro ángulo alterno interno entre paralelas. Ya tenemos D con E, entonces ya es fácil de identificar. C con F. C más F es igual a 180 grados. ¿Lo ven? Lo fácil que se identifica. Ahora vamos a ver ahora lo que son los ángulos conjugados externos. Los externos ahora vamos a ver. Mírenlo aquí. Recuerde que los externos están fuera. Entonces, ¿con quién yo conjugo a A? Digo ahí A con H, si tiro la línea así, vea. O sea, la oblicua. Mírenlo ahí, vea. Como si fuera un ángulo. A con H. Entonces digo ahí A más H es igual a 180 grados. ¿Lo ve ahí? Bien. Y luego tenemos entonces B con G. B con G. Entonces digo ahí, B más G es igual a 180 grados. ¿Lo ven ahí? Bien. Ya ahí tenemos la definición de esos ángulos. Ahora bien, cada vez que usted tenga dos ángulos con la línea horizontal y pasa de lado a lado, ejemplo, cuando usted venga aquí y diga, desde A, usted traza una oblicua desde A hasta B aquí. Eso se le llama un ángulo llano, desde A hasta B, porque forman 180 grados. Entonces aquí, desde D hasta C, es lo mismo, forman 180 grados. Por eso tienen que tener en cuenta con esa partecita de ahí. Entonces, cada vez que usted tenga eso, el ángulo llano, de E a F, otro ángulo llano, cada vez que usted pasa. De H a G, otro ángulo llano, parecido a lo que es conjugado. Entonces, en ese caso, podemos decir que A más B es igual a 180, D más C es igual a 180, E más F es igual a 180 y H más G es igual a 180. Ya tenemos la definición de eso. Entonces se hace mucho más fácil usted identificar las preguntas que le hacen a continuación. Si a mí me dicen que el ángulo A es igual a 75 grados y me quieren dejar dicho cuánto vale el ángulo H. Ángulo H. ¿Cuánto vale el ángulo H? ¿Cómo yo lo determino? Fácilmente. Para eso que ustedes tienen que saber esas definiciones que le di. Si yo sé que el ángulo A vale 75, ¿cuánto vale el ángulo H? Entonces usted dice ahí, el ángulo A vale 75, ¿verdad que sí? ¿Cómo yo relaciono el ángulo A? ¿A quién es igual el ángulo A en ese caso ahí? Yo voy aquí a la fórmula y digo, vamos a ver si lo puedo encontrar. Si el ángulo A está igual que H, ¿en qué estilo está igual que H? Vamos a ver. Mire, vean. Podemos notificar que A no está con H, solamente está en el conjugado externo. Pero yo entonces ahí no puedo determinar. ¿Qué ustedes van a hacer entonces? Van a decir A más B. A más B. Recuerden que son 180. Si yo sé que en ese caso A más B son 180, yo lo que tengo que buscar a B. Busco a B. El ángulo B. Y digo ahí el ángulo B, entonces, ¿cómo va a ser el ángulo B? Si A más B da 180 y yo sé que A vale 75, lo único que tengo que decir es 180 menos 75, ¿cuánto me da eso? 105 grados. Mírenlo ahí, 105 grados vale B. Ahora yo busco a B con H, a ver si está relacionado. Y ahí yo puedo buscar el ángulo. Entonces digo, ahora sí puedo buscar a H con esa medida. Vamos a ver. Buscar H, ¿verdad? Vamos a ver si H está con B. Vamos a notificarlo. Vamos a ver H con B o B con H, que es lo que buscamos. Míralo aquí.
Quiere dejar dicho entonces ahí, míralo ahí, B con H, que B sí es igual a H. Pero ¿cuánto vale B? 105, por tanto, H vale 105. Mira lo fácil que ustedes lo van a hacer. Y ahí está ese primer ejemplo. Me echa esto para acá para poder hacer otros ejemplos. Que ustedes entiendan. ¿Verdad? Bien. Vamos aquí. Si yo tengo un ejemplo, otro ejemplo diferente, ¿verdad? Y me dice que el ángulo G es igual a 60 grados. Y a mí me quieren dejar dicho ahí que yo tengo que buscar, sabiendo eso, que el ángulo G es 60 grados, yo tengo que buscar el ángulo D. ¿Cómo yo busco eso? Lo primero que yo hago es, recuerde, si yo tengo aquí que es igual a G, el D, entonces yo voy a buscar, yo no sé cuánto vale, D. Vamos a poner un signo de interrogación, que sé que voy a buscar. ¿Qué yo tengo que hacer entonces? Miren lo fácil que ustedes van a hacerlo. Ustedes se van a las reglas que yo le di a ustedes ahí, mírenlo ahí, las reglas. Van a comparar a D con G, a ver si están iguales. D con G. D con G. Ven, D con G. Vamos a verlo mal paso. D y G. A ver si están iguales. D con G. No están iguales. En ninguna parte está D con G. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Quién está al lado ¿quién está al lado de G? H. Entonces, yo puedo buscar a H. Busco a H. ¿Por qué H? Porque me dice que la suma de H más G me da 180 grados. Acuérdense lo que le dije. Si me da 180, ya yo sé que G vale 60. Digo, 180 menos 60 me da 120. ¿Verdad? 120 grados. Ahora bien, ¿cuánto me da D entonces? El ángulo D, yo puedo relacionar ahora a D con H. Vamos a ver si D con H está por ahí. Mírenlo aquí. D y H son correspondientes. Por tanto, vale 120 grados. Pues son lo mismo. ¿Vieron la relación que se hace? Vamos a hacer otro cualquiera. Recuerde que yo estoy haciendo eso al azar. Voy a escoger un ángulo cualesquiera. Voy a elegir, en este caso, a B. El ángulo B. El ángulo B, vamos a decir que mide 100 grados. El ángulo B mide 100 grados. Y yo quiero relacionarlo con el ángulo, el que sea, con el ángulo D. O con el H. Con el ángulo H. Con el ángulo H. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que yo voy a observar? Si B y H son iguales. Lo busco aquí. B con H. Vamos a ver. No está ahí. B con H. No está ahí. No está ahí. Pero aquí a donde dicen los iguales está B con H. Por tanto, yo no tengo que hacer lo que yo hago primero. Ya yo lo que digo ahí. Míralo ahí donde lo dice que son iguales. Alternos externos entre paralelas. Por tanto, B con H en ese caso, yo lo puedo hacer así, de la siguiente forma. Y lo digo ahí, mire lo claro que lo digo. Como son iguales, entonces H va a ser igual a 100 grados. Otra forma de usted identificarlo también es por la abertura. Si usted ve esa abertura pequeña, todas esas aberturas pequeñas son las que son iguales. Míralo ahí, ve. AC son iguales, esa E también es igual y esa G. Lo que tiene la abertura grande, míralo ahí, vea que tiene esa boca grande, son B, D, F y H. Ahí solamente ustedes van a ver involucrados dos ángulos. Otra forma de usted hacerlo también sería de la siguiente forma. Si yo sé cuánto vale el ángulo quien sea, vamos a decir el ángulo A. El ángulo A. El ángulo A puede valer, en ese caso hay 65 grados. El ángulo B por regla tiene que ser 180 menos 65, que me da entonces 115, ¿verdad? 115 grados. Míralo ahí, 115 grados. Quiere decir que ese y ese
me dan 1,65A y el B 115. Por tanto, cuando ya yo me sé esas dos medidas, con esas dos medidas yo hago todo. Porque ahí yo digo, ¿quién es el opuesto de A? C. Entonces A y C son iguales, entonces C vale 65. ¿Cuál es el opuesto de B? D. ¿Cuánto vale B? 115. Pues D vale 115. Ahora voy con el correspondiente para buscar abajo y digo A es correspondiente, vuelvo a D y me queda E. O sea que A y E son lo mismo. Por tanto, E vale 65. Si ya yo tengo S, hago lo mismo con B. ¿Cuál es el correspondiente de B? F. Por tanto, entonces en ese caso ya ahí yo tengo que B y F son lo mismo. Ya aplico el opuesto por el vértice y digo ahí E es igual a G y F es igual a H. Por cualquiera de las formas usted lo puede hacer, no hay problemas. Vamos a seguir entonces con la evaluación. Seguimos. Esas son las preguntas que ustedes le van a hacer y van a decir la medida del ángulo. Ustedes van a relacionar la letra con el ángulo que le den. Dice ahí, si el ángulo A de la figura 1, recuerden que usted tiene dos figuras, ¿verdad? Si el ángulo A de la figura 1 mide 75 grados, ahí mide 75. ¿Cuánto mide el ángulo C? ¿Cuánto mide S? Según la fórmula que yo le di, entonces ustedes ponen ahí el ángulo. ¿Cuánto mide? Seguimos. Vamos a ver ahora. Dice ahí, dibuja el plano de tu casa en planta tomando en cuenta los siguientes requisitos. Las medidas de todos los espacios que tiene la casa: cocina, baño, habitación, sala, comedor, estar, terraza, marquesina, galería, entre otras partes o espacios que tenga su casa. Ustedes van a medir con sus reglas, y le van a poner la medida. Escogen una escala que ustedes crean y lo miden. Puede ser en centímetros o menos de centímetros, como ustedes quieran. Dibujar los inmuebles más importantes de la casa. En internet puede buscar todo cómo se dibujan fácilmente y cómo se ven reales. O sea, y no cómo se ven reales. Ustedes en internet van a buscar cómo se ven en el dibujo, no cómo se hacen reales, porque dibujar los reales es un poco tedioso. No tienen que hacerlos reales. Usted lo va a hacer como se hacen en plano, en planta, que lo que se hacen es cuadrito y círculo mayormente. Es simple. Y la otra parte dice, debe de ser dibujado con regla para que se vea bien, que es lo que le dije. Miren a qué se refiere con que no debe de ser de forma real. Mírenlo aquí. Miren ahí, es un dormitorio, una cama. Mire la cama. La cama no hay que dibujarla tal como es, sino usted hace ese cuadro así como está. Esas son las dos mesitas de noche. Eso puede ser ahí un closet que hay ahí y hay otro closet. Simplemente es lo más importante que ustedes van a dibujar. Las medidas son esas. Un ejemplo, de ahí mide 3 metros. Esos son persianas, ese dibujo de ahí. Ese arco que ustedes ven ahí son las puertas. ¿Ustedes ven? Aquí es el baño, mírenlo ahí. Aquí tenemos lo que es el inodoro, toilet. Al lado el lavamanos. Y aquí tenemos la bañera. Esos son persianas, eso que ustedes ven ahí. Y estos son los muros que están de negro. Miren la cocina, el comedor de la cocina, el fregadero y la estufa. ¿Ven? Que no es una cosa del otro mundo. Entonces en internet ustedes ponen, para que ustedes lo vean fácilmente, ustedes quieren lo ponen aquí, vean, plano arquitectónico. Mírenlo ahí, plano arquitectónico, y le van a salir diferentes tipos de planos. Mírenlo ahí. Si usted quiere buscar, usted dice plano arquitectónico amueblado. Usted lo pone amueblado para que le salga con los muebles. Mírenlo ahí, vean. Ahí le va a especificar si le hacen falta muebles. Ustedes ven, planta amueblada, como usted crea. Usted le pone el dato que ustedes quieran. ¿Lo ven? Ahí le aparece lo que usted necesita en esa parte. Es súper fácil. Si usted quiere también, vea, ahí dice fácil. Si ustedes no quieren complicarse mucho la vida, cómo se dibuja cada cosa de ahí. ¿Lo ven? Simplemente, vea, aquí está mucho más fácil los dibujos. Ustedes le pueden dar un clic que se vea un poco más grande o como ustedes crean. Siendo que ustedes lo vean, mírenlo ahí el carro, cómo se dibuja y todo lo que ustedes necesitan. Espero que ustedes hayan entendido cómo deben de hacer esa parte, porque eso pertenece a lo que es la prueba que ustedes deben de hacer. Vamos a ver el último punto entonces y dice, evalúa tu trabajo. ¿Qué haría distinto la próxima vez que tenga que producir un conjunto de figuras geométricas?
¿Qué investigaste de internet para hacer tu evaluación extraordinaria? O sea, lo que estamos viendo. ¿De dónde llenaste la mayoría de las preguntas y por qué? O sea, si fue de libro, de revista o de internet y por qué. El punto número 2, sobre los ángulos entre paralelas, ¿te resultó fácil o difícil? ¿Por qué? ¿Cuál punto? Ese punto, vea que le estoy diciendo ahí, ese punto 2. ¿Le resultó fácil o difícil? ¿Por qué? Ustedes van a ver si esa parte ahí. ¿Qué pudiste aprender sobre los ángulos entre paralelas? ¿Cómo te fue realizando el plano de tu propia casa? ¿Te gustó lo que realizaste? O sea, lo que usted hizo con el plano. ¿Qué tema te gustaría trabajar en un diseño la próxima vez? Un diseño que ustedes hagan. ¿Qué parte de este trabajo te resultó más difícil? ¿Cuál o más fácil? Ya ustedes saben, espero que se haya entendido. Yo les voy a mandar este link de este video, de esta pequeña explicación para que ustedes se guíen. Cuídense mucho, que Dios lo bendiga siempre.